Lo que no debe haber en el sector público, Nicolás, es el CAS. El CAS no debe existir, porque todos tenemos que tener el derecho al ascenso de línea de carrera. A mí me apena mucho mis hermanos del CAS regular que llevan en esa condición y maltratados más de 10 años, 15 años. Según un sistema que Sí. era supuestamente provisional. Ahora, porque ¿qué garantía tiene, sobre todo teniendo en cuenta su conducta con respecto a las investigaciones sobre la presidenta y sobre su hermano, de que ellos no van a utilizar su posición de poder para interferir en las investigaciones que se han abierto sobre ellos? Y exactamente la misma condición tiene Juan José Santibáñez, solo que como él es ministro y lo establece la Constitución, a él no se le puede... no puede avanzar la investigación si es que esta no la autoriza el Congreso de la República. Y ahí vamos a ver quién es quién. Vamos a ver quién es quién. Pero olvidémonos de esto por un momento y hablemos de quienes están celebrando hoy su día. No es solo el día de Santa Rosa de Lima, sino es el día también de las enfermeras del Perú. Y digo enfermeras porque ¿cuánto? De cada 100 enfermeras y enfermeros, que más de 92 son mujeres y 7, 8 son hombres. Está con nosotros Ana María Mayurí, es representante de los trabajadores y enfermeras CAS COVID. Bienvenida y feliz día para empezar. Muchas gracias, estimado Nicolás, por esta invitación. Hoy, en el marco de la conmemoración del Día de la Enfermera Peruana, pues conmemoramos a nuestra patrona Santa Rosa de Lima. Sin embargo, es una alegría que mediante el Colegio de Enfermeros del Perú llevamos el liderazgo, como se ha podido observar, en la procesión y en la misa a nuestra amada patrona, que también es de la PNP. Ahora, ustedes, la propia presidenta habló de los héroes del COVID y ustedes han sido heroínas del COVID. Es decir, cuando la gente se protegía en sus casas, trataba de no tener contacto, el aislamiento total, ustedes estaban ahí atendiendo a personas contagiadas, exponiendo sus vidas e incluso en algunas circunstancias hasta la de sus familias, porque podrían transportar el virus a sus casas. Así es, efectivamente el día 28 de julio, en el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, refirió: mi más sincero reconocimiento a los héroes de la pandemia que con valentía y compromiso asumieron la defensa en primera línea de batalla durante el COVID-19. Pero un reconocimiento de manera verbal no es suficiente para la reivindicación de los verdaderos derechos laborales. ¿Qué exigimos los héroes de la pandemia? Exigimos iniciar un proceso de nombramiento, porque el derecho al nombramiento es algo que todo trabajador merece y no podemos permitir, pues, que este gobierno siga reprimiendo a nuestros derechos laborales. ¿Qué es, para que la gente lo entienda? Es decir, hubo el COVID, se presentó el COVID y fíjate, nosotros estuvimos hablando acá insistentemente durante años de la crisis de la salud pública en el Perú y la gente no quería, los políticos no querían oír. Decíamos, los centros, o sea, el primer nivel de atención se cae a pedazos, la situación en los hospitales es vergonzosa, los déficits de personal son tremendos, o sea, no hay desabastecimiento, no hay equipos, no hay mantenimiento, las cosas están muy mal, hay que hacer, es más, hablábamos de la carencia de unidades de cuidados intensivos. Claro que sí. ¿No? Antes de la pandemia. Bueno, vino la pandemia y todo eso nos reventó en la cara. Y uno de los problemas que nos reventó fue el de la falta de personal. Y ahí es donde hubo que contratar muchísima gente, ¿no? ¿Cuánta gente se contrató? Por ejemplo, ¿cuántas enfermeras se contrataron durante la pandemia? Efectivamente, durante la pandemia se contrató más de 20.000 enfermeras, siendo a nivel nacional los compañeros CAS COVID un aproximado de 60.000 de todas las profesiones que estuvieron en primera línea de batalla. ¿Y qué nos ayudó la pandemia? A relevar, pues, el sistema precario que tenemos en el primer nivel de atención y en el segundo nivel de atención. Recordamos mucho Exitosa, que siempre ha acompañado todas nuestras luchas porque nos iban a despedir. Hoy contamos con un CAS indeterminado, tanto en MINSA como en Salud. Sin embargo, respecto a las UCIs, ¿no? Los ventiladores mecánicos. El hospital del cual yo vengo es el Hospital de Emergencia Tevitarte, el cual trabajó en la pandemia, se aperturó en la pandemia. Teníamos 100 ventiladores funcionando en simultáneo, pero hoy en día, si llega una inspección, no tenemos los 100 ventiladores, solamente tenemos 30, 35 y el resto está
ahí a un Porque no rincón. se le ha hecho mantenimiento. Exacto. ¿No? Exacto, y en muchas regiones de nuestro país, en muchos hospitales pueden necesitar estos ventiladores. Hemos estado en reuniones en el Ministerio de Salud para que vayan a hacer la fiscalización y la inspección necesaria. Asimismo, también hemos tenido mesas técnicas para las demandas presupuestales que tiene que salir del Ejecutivo para la ley de presupuesto del Congreso de la República, ¿no? Solicitando un inicio de proceso de nombramiento de los héroes de la pandemia. Nicolás, nosotros, los ESCAS COVID, hemos estado en primera línea de batalla, dando la cara ante la pandemia, pero sin embargo no podemos permitir que hoy en día se nos trate como trabajadores de segunda categoría. No, porque además la gente tiene que entender, y lo hemos repetido tanto, pero yo creo que hay que insistir en esto. O sea, no son trabajadores que no están calificados, ni siquiera son trabajadores que no han pasado por concursos o evaluaciones. Es decir, son profesionales exactamente del mismo nivel que un trabajador que hoy tiene la condición de contratado, ¿no? Exactamente. Y algunos de ellos tienen hasta mayor nivel de perfeccionamiento profesional, pero en términos laborales son trabajadores disminuidos. Es como Sí. si fueran o merecieran menos, ¿no? Muchos de los CAS COVID durante la pandemia hemos llegado a hacer 2 especialidades, hemos llegado a hacer maestrías porque necesitábamos empaparnos más acerca de la atención en este virus. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, estamos siendo tratados como trabajadores de segunda categoría. No tenemos los derechos que tienen los hermanos nombrados a pesar que desempeñamos las mismas funciones bajo las mismas circunstancias. No tenemos derecho a ascenso de línea de carrera, a capacitaciones, a luto y sepelio. Sí, tenemos, Ana María, que ir a la pausa. ¿Ya? Son 9:57 de la mañana, me pasé de la hora. Vamos a la pausa y regresamos porque yo creo que es Perfecto. importante esto de que ya mucho floro, no mucho Así palabreo, y es. lo que queremos son Acción. respuestas, por supuesto. Vamos a la pausa y volvemos con más. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima y en Exitosa TV, canal 34 de Movistar. Regresa. En Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y está en nuestros estudios Ana María Mayuría, ella es representante de los trabajadores y enfermeras del denominado CAS COVID, es decir, una cantidad enorme. ¿Cuántos fueron en total contratados durante el COVID? Durante el COVID hemos sido 70,000. 70.000 trabajadores que fueron contratados para el sistema CAS COVID, que lo que pretendían era contratarlos durante la pandemia y despedirlos cuando acabara la pandemia, cuando esa contratación lo que reflejaba eran las enormes carencias de personal en el sistema de salud. Es que necesitábamos esas 70.000 personas trabajando y nos hacían falta. Entonces se logró, ¿no es cierto?, que se mantuvieran en la condición de CAS y se logró luego que el sistema CAS fuera considerado, en Casi este caso, indeterminado. Sin embargo, siguen siendo trabajadores disminuidos. Mucho discurso, como el de la presidenta, de declarar los héroes de la patria, pero en términos prácticos, ¿qué pasos se han dado en garantizarles sus derechos laborales plenos? Así es, estimado Nicolás. Nosotros como Federación Nacional de Trabajadores de CAS COVID venimos trabajando meses anteriores con el equipo técnico de MINSA para tener las proyecciones presupuestales y la demanda presupuestal se ha incluido dentro de la ley de presupuesto para el año fiscal 2025. Sin embargo, sabemos que el Ministerio de Salud tiene distintas prioridades, pero la balanza de la justicia no se puede inclinar solamente a un régimen laboral, sino que tiene que dar a todos de manera proporcional. Ahora, ustedes están proponiendo, o sea, porque lo correcto, incluso lo legal, porque el sistema CAS es una violación de la legislación laboral en el Perú. O sea, si esto ocurriera en una empresa privada, SUNAFIL la estaría sancionando, ¿no es cierto? Porque está estableciendo un régimen ilegal, ¿no es cierto? Inconstitucional y además violatorio de todos los convenios que el Perú ha firmado en el marco de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, lo razonable, lo correcto debería ser que todos los trabajadores CAS COVID pasaran a la condición de nombrados. Pero ya, lo que ustedes están diciendo, hagamos esto como un proceso. Comencemos por el 20% este año. Así es. Nosotros estamos pidiendo, porque ha sido un consenso de las bases, ¿no?, exigir un 20% para iniciar un proceso de nombramiento, ¿no? Porque también sabemos que es inversión económica. Y sin embargo, más adelante poder luchar por aumentar este porcentaje. Lo que no debe haber en el sector público, Nicolás, es el CAS. El CAS no debe existir, porque todos tenemos que tener el derecho al ascenso de línea de carrera. A mí me apena mucho mis hermanos del CAS regular que llevan en esa condición y maltratados más de 10 años, 15 10 años, según un sistema que era Sí. supuestamente provisional. Ahora,
¿Cuánto cuesta? ¿Le costaría al Estado nombrar ese 20%? ¿Cuántos son aproximadamente? Mire, ¿14.000? sí, para el 20% estaríamos hablando de 11.000. 11.161 PEAs, que equivale a 23 millones, para iniciarlo en el último trimestre de 2025. Ese sería el costo en términos de presupuesto del Ministerio de Salud que tendría Así es. nombrar, o sea, el gasto Iniciar. anual adicional. Ujú. Y no hay esos 23 millones. Dice que no hay, que hay otras prioridades. Ya, pero como si hay 200 millones para darle al Congreso de la República como le han dado de presupuesto ampliatorio. Precisamente, eso O sea, el nosotros Congreso de la tenemos- República, para que los que no lo saben, tiene más de 1.200 millones de soles de presupuesto y parte importante de ese presupuesto es usado en pagarle al personal unos sueldos, unas bonificaciones y unos privilegios que ya quisieran trabajadores que están exponiendo sus vidas tener, ¿no? Así es, definitivamente nosotros sabemos que los pilares para que avance esta sociedad es salud y educación, y es donde tenemos que invertir más aún. No podemos permitir que estos derechos sean relegados, que sean postergados. No podemos permitir un año más de espera, Nicolás. Nosotros hemos sido denominados héroes de la pandemia, no porque lo dice Ana María Mayurí, porque ha sido declarado por la OMS y OPS. Y es algo que nadie lo va a poder borrar en la historia. Exponemos nuestras vidas día a día con distintos regímenes laborales, pero somos maltratados. Ahora, el otro día que estuvo acá el ministro de Salud, se comprometió con nosotros a venir la próxima semana para hablar del tema de los trabajadores. Pero yo entiendo que el argumento o la respuesta que tienen es que sí les parece razonable, digamos, ¿no? Porque además hasta en el Congreso esto ya avanzó. El problema es el MEF, porque esto llega al MEF y en el MEF dicen no hay, ¿no? Y al final el Ministerio de Economía y Finanzas es el cementerio de las esperanzas, ¿no? Y de las ilusiones y de los derechos de la gente, ¿no? Mi estimado, aquí es un tema de voluntad política y de llevar en acción las verdaderas reivindicaciones. El Ministerio de Salud es el ente rector, es la máxima autoridad. Pues tengo que velar por mis trabajadores, tengo que pelear, tengo que debatir ante la mesa del Consejo de Ministros para pedir un presupuesto, Nicolás. Yo recuerdo en el año 2022, el presidente Castillo lo íbamos persiguiendo prácticamente en los consejos de ministros descentralizados con nuestros carteles. ¿Y qué hizo? Por un crédito suplementario nos dio el presupuesto para hoy ser un casi indeterminado. Es cuando hay voluntad de hacer las cosas. La señora Dina Boluarte en su mensaje a la Nación nos menciona, ¿pero qué? Que dé la directiva. Estamos hablando, es que hay que hacer la comparación. O sea, les han dado a los congresistas 200 millones de presupuesto adicional. 200 millones. ¿Y no hay 23 millones para los CAS COVID? O sea, ¿cómo se explica ese sentido de las prioridades, ¿no? Es para mantenerse contento. O sea, el MEF mantiene contento al Congreso para que no se meta con el Ejecutivo. Exacto. ¿No? Mire, yo recuerdo mucho en el mes de diciembre de 2021, por eso yo le digo que es un tema de voluntad política. En el mes de diciembre, en la gestión del exministro Hernando Ceballos, a todos los trabajadores, seas nombrado, CAS de las distintas condiciones y CAS COVID, nos llegó un bono de 1.500 soles, porque había saldos sobrantes del Ministerio de Salud y en vez de devolverlo al Estado, prefirió dárselo a los trabajadores. Entonces, el Ministerio de Salud tiene que pues establecer las directivas necesarias. Decimos 23 millones y hacemos la comparación con los congresistas. Estimado Nicolás, el ser un parlamentario tiene que nacer también por la vocación de servicio. Nosotros desde el Congreso de la República también estamos haciendo las distintas gestiones. Tenemos ya nuestros proyectos de ley de nombramiento. Uno de ellos que está más avanzado es el 6749 de la congresista Francis Paredes, ¿no? Que nos da el nombramiento para los beneficiarios de la ley 31538, que va a entrar ya a comisión para ser debatido. La Comisión de Salud lo preside el congresista Luis Picón para que pueda ser dictaminado y entrar al Pleno del Congreso. Pero sin embargo, para ello nosotros también tenemos que movilizarnos, movilizar a las bases, levantar nuestras banderas de lucha. Bueno, hoy día entiendo que están ahí en la ¿no? Sí, Nicolás. En la Plaza Mayor, no sé qué va a pasar ahí. Los maestros les han dado palos el otro día, ahora no pueden porque está Santa Rosa ahí delante, pero... Sí, justamente hay un contingente de enfermeras, CAS COVID, que se han hecho presentes a la catedral, están con su memorial cada uno, porque la procesión va a pasar por Palacio de Gobierno y al igual que el año pasado, la presidenta Dina Boluarte sale a cambiar las rosas con el anda, ¿no? El arreglo floral. Entonces es el momento que ahí mis hermanas CAS COVID están atentas para darle el memorial y decirle que no solo de palabras o de un reconocimiento verbal se reivindica a los héroes de la pandemia.
Ana María, muchas gracias por estar con nosotros y una vez más, felicitaciones por el Día de las Enfermeras. Y muchas gracias. O sea, nunca nos alcanzarán las palabras para agradecer lo que ustedes hicieron por todos los peruanos en uno de los momentos más críticos de nuestra historia, sinceramente. O sea, ¿qué más puede hacer un ser humano que poner su propia vida para ayudar a los otros? Lo que hicieron fue sinceramente extraordinario y nunca, insisto, nunca alcanzarán las palabras para agradecer lo que hicieron. Si me permites un Sí, mensaje por final, supuesto. estimado, quiero dirigirme a las bases de CASCOVID, los sindicatos regionales de los CASCOVID, a seguir levantando las banderas de lucha, porque solo en unidad, como un bloque férreo y sólido, podremos conquistar el derecho al nombramiento, compañeros. Estemos atentos a la gran marcha nacional. Como Federación Nueva estamos cimentando nuestras bases exclusivamente por el nombramiento. Un abrazo con gratitud y feliz Día de la Enfermera.